El ciclo de las luces. Autor Alejo Carpentier. Capítulo 33. Capítulo número 33. Aquel mes de octubre, un octubre aciclonado, con violentas lluvias nocturnas, calores intolerables en las mañanas, súbitas borrascas de mediodía que no hacían sino espesar el bochorno con evaporaciones olientes a barro, a ladrillo, a ceniza mojada. Fue de constante crisis moral para Esteban. La muerte del abate Brottier, derribado durante una breve permanencia en Cayena por obra de alguna peste traída de Sinamari, lo afectó en grado sumo. El joven había puesto algunas esperanzas en las posibles influencias del activo y desenvuelto eclesiástico para hallar el modo de pasar a Surinam. Pero ahora, sin tener a quien confiarse, Esteban seguía preso con toda una ciudad, con todo un país por cárcel. Y ese país tenía tales espesores de selva en la tierra firme que solo el mar era puerta, y esa puerta le estaba cerrada con enormes llaves de papel, que eran las peores. Asistíase en esta época a una multiplicación, a una universal proliferación de papeles cubiertos de cuños, sellos, firmas y contrafirmas, cuyos nombres agotaban los sinónimos de permiso, salvoconducto, pasaporte y cuantos vocablos pudiesen significar una autorización para moverse de un país a otro, de una comarca a otra, a veces de una ciudad a otra. Los almojarifes, diezmeros, portagueros, alcabaleros y aduaneros de otros tiempos quedaban apenas en pintoresco anuncio de la mesnada policial y política que ahora se aplicaba en todas partes, unos por temor a la revolución, otros por temor a la contrarrevolución, a coartar la libertad del hombre, en cuanto se refería a su primordial, fecunda, creadora posibilidad de moverse sobre la superficie del planeta que le hubiese tocado en suerte habitar. Esteban se exasperaba, pataleaba de furor al pensar que el ser humano, renegando de un nomadismo ancestral, tuviese que someter su soberana voluntad de traslado a un papel. Decididamente, pensaban, no he nacido para ser lo que hoy se entiende por un buen ciudadano. Durante aquel mes, todo fue confusión, estrépito y desorden en Cayena. Jeannet, irritado por su destitución, arrojó las milicias negras contra las tropas alsacianas que reclamaban varios meses de sueldo. Pero, asustado de lo hecho, anunció un inminente bloqueo de la colonia por escuadras norteamericanas, alzando el fantasma de una posible hambruna que puso colas de gentes alarmadas en las puertas de los comercios de víveres. Con esto acaba de vender las mercancías que tiene almacenadas antes de que las agarre el otro, decía Hogarth, viejo contemplador de trapacerías coloniales. Y comenzando noviembre se aplacó la tensión con la llegada de Burnell a bordo de la fragata La Insurgente, saludada con salvas de cañonazos en el fuerte.
Apenas se vio instalado en la casa de gobierno el nuevo agente del directorio, sin hacer caso de quienes se hacinaban en sus recámaras para informarlo de muchas cosas, hizo venir a Billaud Varens de Sinnamary, abrazándolo aparatosamente ante el susto de quienes creían que el temible de otros días estaba más olvidado. Se supo en Cayena que los dos hombres encerrados durante 3 días en un despacho a donde les llevaban hasta el queso y el vino de sus pequeñas colaciones de entrecomidas, habían examinado una serie de problemas políticos locales. ¿Acaso consideraran también la situación de los deportados, pues algunos de los enfermos de Kourou fueron llevados inesperadamente a Sinnamary? Un poco tarde, rezongaba Jugar entre dientes. La mortandad en Kourou, Kananama e Irakubo es, en los mejores meses, de un 30%. Sé de un lote de 58 presos traídos por la Bayonnaise hace un año, del que solo quedan 2 hombres vivos. Entre los últimos muertos se encontraba un sabio, Havelange, rector de la Universidad de Lovaina. Tenía razón el posadero. La deportación había superado sus propios fines en aquellos campos de muerte, cubiertos de buitres negros, osamentas y tumbas. 4 grandes ríos de la Guayana habían prestado sus nombres indios a vastos cementerios de hombres blancos, muertos muchos de ellos, por haber permanecido fieles a una religión que el hombre blanco se esforzaba por inculcar a los indios de América desde hace casi 3 siglos. El suizo Sieger, que había venido a la ciudad con el objeto de tratar discretamente de la compra de una finca para Billaud Varens, hizo a Esteban una sorprendente confidencia que demostraba hasta qué punto un cierto espíritu jacobino, cordelero y enragué volvía a imponerse en el gobierno de Cayena. Burnet, secretamente respaldado por el directorio, tenía el propósito de despachar agentes secretos a Surinam con el fin de promover allá una general sublevación de esclavos, al calor del decreto de Pluvioso del año segundo, para anexarse luego a aquella colonia. Felonía tanto más incalificable si se pensaba que Holanda era, por ahora, la única leal aliada que en estas tierras tenía Francia. Aquella noche, Esteban invitó al suizo a su habitación para hacerle beber los mejores vinos de la posada, en compañía de las fámulas Angers y Scholastic, que pocos hicieron rogar para quitarse las blusas y las faldas cuando Hogarth, nada escandalizado por los antojos de sus huéspedes, se fue a acostar. Después de bien dormida la juerga, el joven se franqueó con Sieger, suplicándole que usara su influencia en conseguirle un pasaporte para Surinam. Allá, afirmaba con gesto cómplice, podré ser sumamente útil como propagandista o agitador. Hace bien en tratar de largarse, dijo el otro. Este país solo puede interesar ya a los especuladores, amigos del gobierno. O se es político o se es testaferro. Usted ha sido simpático, Billaud. Trataremos de conseguirle el papel que necesita. Una semana después zarpaba la Diomede, ahora llamada Italie Conquise, hacia la vecina colonia para tratar de vender allá, esta vez en beneficio de Burnet, un cargamento de mercancías tomadas en corso por los capitanes de Janet. Cuando Esteban
Después de su angustiada espera en el depresivo y sórdido ambiente de Cayena, mundo cuya historia toda no era sino una sucesión de rapiñas, epidemias, matanzas, destierros, agonías colectivas, se encontró en las calles de Paramaribo. Tuvo la impresión de haber caído en una ciudad pintada y adornada para una gran fiesta, ciudad con algo de kermés flamenca y mucho de una jauja tropical, una abundancia de bodegón parecía haberse derramado en las avenidas sembradas de naranjos, tamarindos y limoneros, con sus rientes casas de hermosa madera. Las había de 3, de 4 pisos, cuyas ventanas sin cristales tenían cortinas de gasa. Los interiores se adornaban de grandes armarios, hinchados por la prosperidad, y bajo altos mosquiteros de tul se mecían anchurosas hamacas con flecos de pasamanería. Habían reaparecido para Esteban las girándulas y arañas, los espejos de aguas profundas, los parabrisas y cristales de su infancia. Se rodaban toneles sobre los andenes de carga, graznaban los gansos en sus traspatios, alborotábanse los pífanos de la guarnición, y desde lo alto del fuerte Selendia marcaba un guardia el paso de las horas en el reloj de sol, martillando una campana con giratorio gesto de estafermo. En las tiendas de comestibles, junto a la carnicería donde ofrecíase la carne de tortuga, junto al pernil tachonado de ajos, habían reaparecido las maravillas, algo olvidadas por Esteban, de la cerveza Porter, los espesos jamones de Westfalia, las anguilas y salmonetes ahumados, las anchoas en escabeche de alcaparras y laurel, y la máscula mostaza de Durham. Por el río bogaban barcas de proa dorada y fanal en popa, con sus remeros negros de taparrabos blancos, zagualando entre toldos y doseles de sedas claras o terciopelo de Génova. A tal refinamiento se había llegado en esta Holanda ultramarina, que los pisos de caoba iban frotados cada día con naranjas agrias, cuyo zumo, sorbido por la madera, despedía un delicioso perfume a especias. La Iglesia Católica, los templos protestantes y luteranos, la sinagoga portuguesa, la sinagoga alemana, con sus esquilas, sus órganos y sus cánticos, sus himnos y sus salmodias, resonantes en domingos y celebraciones de Navidades, a grandes perdones, de Pascuas judías, a sábados de gloria, con sus textos y liturgias, sus cirios dorados, sus iluminarias, las suntuosas lámparas del Hanukkah Menorá, se alzaban ante los ojos de Esteban como símbolos de una tolerancia que el hombre, en ciertas partes del mundo, se había empeñado en conquistar y defender, sin flaquear ante inquisiciones religiosas o políticas. Mientras la Italie Conquist procedía a la descarga y venta de sus mercancías, el joven se daba a retozar en las orillas del río Surinam, que era como el balneario público de la ciudad, enterándose de la frecuente llegada de navíos norteamericanos, entre los cuales se contaba un esbelto velero llamado el Arrow, sin atreverse a esperar que su permanencia en Paramaribo coincidiera con la aparición del buque del capitán Dexter. Además, al cabo de 6 años, bien podía haber cambiado de mando. Esteban se veía en la etapa final de su aventura. Ahora quedaría en Paramaribo, cuando zarpara la goleta francesa en calidad de agente comercial del gobierno de Cayena, con la misión de repartir, donde mejor efecto pudiesen producir,
varios centenares de copias impresas del decreto de Publioso del año segundo, traducido al holandés y acompañado de llamadas a la sedición. Esteban ya había elegido el lugar donde arrojaría los papeles, bien atados a piedras grandes, para que desaparecieran por siempre en las honduras del río. Luego esperaría a que llegara un barco yanqui de los que, al regresar a Baltimore o a Boston, fondeaban en Santiago de Cuba o La Habana. Entretanto, trataría de holgarse con alguna de las holandesas rubias, abundosas y muelles casi doradas en medio de los encajes con que envolvían sus carnes, de las que se asomaban a las ventanas después de la cena para respirar el aire nocturno. Unas cantaban acompañándose con un laúd. Otras, como pretexto de visitas no anunciadas, llevaban de una puerta a la de más allá sus trabajos de tapicería que ofrecían añorantes visiones de una calle de Delft, la fachada de un ayuntamiento ilustre reconstruido de memoria o un coloreado embrollo de escudos y tulipanes. Habían advertido a Esteban que los forasteros eran particularmente distinguidos por tan amables personas, sabedoras de que sus esposos tenían queridas de tez oscura en las haciendas del campo donde demasiado a menudo se quedaban a dormir. Nigra sum, sed formosa, filiae Jerusalem. Nolit me considerare quod fusca sum quia decoloravit me sol. El soterrado conflicto, por lo demás, no era de aquí ni de allá. Muchos hombres blancos, vencido un escrúpulo primero, se aficionaban de tal modo al calor de la carne oscura que parecía cosa de embrujo. Corrían leyendas de maceraciones, de drogas, de aguas misteriosas, administradas subrepticiamente al amante de tez clara para amarrarlo, tenerlo, alinear en tal grado su voluntad que acababa por permanecer insensible ante la mujer de su raza. Grato papel era para el amo actuar de toro y de cisne y de lluvia de oro, donde su alta simiente se acompañaba de regalos, de ajorcas, pañuelos, faldas de indiana y esencias de flores traídas de París. El blanco, cuyos extravíos en tierras ancilares eran considerados con indulgencia, nada perdía de su prestigio al acercarse a la negra. Y se les harían muchos hijos cuarterones, octavones, grifos o sacatrás, la proliferación le acrecía una envidiable fama de fecundante patriarca. La hembra blanca, en cambio, y era rarísimo el caso que se acercara al varón de color quebrado, era vista con abominación. No podía desempeñarse peor papel desde las comarcas de los Natchez hasta las riberas del Mar de la Plata que el de una Desdémona colonial. Con la llegada del Amazon, carguero de Baltimore, que regresaba del Río de la Plata, terminó la estancia de Esteban en Paramaribo, luego de la partida del Italy Conquist. Había disfrutado en el compás de espera de los favores de una señora madura, lectora de novelas que aún tenía por muy nuevas, como la Clarice Harlowe y la Pamela de Richardson, pero de carnes frescas, bien olientes, siempre suavizadas con polvos de arroz usados con suntuaria prodigalidad, que la obsequiaba con vinos de Portugal, mientras el esposo dormía en la hacienda Egmont, por motivos sobradamente conocidos.
2 horas antes de llevar sus bagajes a bordo del Amazon, Esteban fue al hospital de la ciudad para cerciorarse con el cirujano jefe Greuber de la benignidad de cierta pequeña hinchazón que lo molestaba bajo el brazo izquierdo. Untado un emoliente en el lugar doloroso, fue despedido por el buen doctor en una sala donde 9 negros, bajo la custodia de guardias armados, fumaban apaciblemente un acre y fermentado tabaco, con olor a vinagre, en pipas de barro, con el tubo tan roído que los hornos les venían al colmillo. Y supo el joven con horror que esos esclavos convictos de un intento de fuga y cimarronada habían sido condenados por la Corte de Justicia de Surinam a la amputación de la pierna izquierda. Y como la sentencia había de ejecutarse limpiamente, de modo científico, sin usarse de procedimientos arcaicos propios de épocas bárbaras que provocaban excesivos sufrimientos o ponían en peligro la vida del culpable, los 9 esclavos eran traídos al mejor cirujano de Paramaribo para que procediera, sierra en mano, a lo dispuesto por el tribunal. También se amputan brazos, dijo el doctor Greuber, cuando el esclavo ha levantado la mano sobre su amo. Y volviéndose el cirujano hacia los que esperaban. Que pase el primero. Al ver que un alto negro de voluntariosa frente y recia musculatura se levantaba en silencio, Esteban, a punto de desmayarse, corrió a la taberna más próxima, clamando por cualquier aguardiente para salir de su propio espanto, y miraba hacia la fachada del hospital, sin poder desprender la vista de cierta ventana cerrada, pensando en lo que allí ocurría. Somos las peores bestias de la creación. Somos las peores bestias de la creación, repetíase con furor, con encono contra sí mismo, capaz de incendiar aquel edificio si hubiese tenido los medios de hacerlo. Desde la borda del Amazon, que ya iniciaba su navegación río abajo en la corriente media del Surinam, arrojó Esteban varios bultos en medio de una canoa pesquera, donde remaban hombres negros. «Lean esto», les gritó. «Y si no saben leer, busquen a uno que se los lea». Eran los impresos en holandés del decreto de Publioso del año 2 que el joven se felicitaba ahora de no haber tirado al agua, como pensaba hacerlo días antes. Home was home then, my dear, full of kindly faces. Aquí termina el capítulo 33. Es decir, que aquí acaba el capítulo número 33 del libro que se titula El siglo de las luces, cuyo autor es don Alejo Carpentier. Son las 8 de la mañana con 15 minutos y hoy es un hermoso viernes 17 de septiembre del año 2021.